Porque el Señor cumple lo que promete y así lo dice su palabra. Dice su palabra que en Él las promesas son sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Él. Así que hoy el Señor quiere activar su fe, aumentar su esperanza a través de este programa. Y mi nombre es Juan Argüello y estoy para servirles, y así aparezco en las redes sociales. Y si usted tiene alguna petición de oración en la cual le pueda ayudar, para que en el acuerdo, orando, se desaten en la tierra como en los cielos esa petición en el nombre de Jesús. Y que usted pueda ver el cumplimiento, la respuesta de esa oración en el nombre de Jesucristo. Este programa inició después de una gran serie acerca de la sanidad del alma y cómo conquistar las promesas de Dios luego de que el alma de uno fuera sano. Y nos basábamos en el versículo de Juan, en el cual él hace una saludación a su discípulo Gallo y le decía: quiero que seas prosperado en todas sus cosas, así como prospera tu alma. Pero luego de entender el por qué muchas veces el Señor no nos da una bendición, porque estábamos aún atados al pasado, aún heridos, aún lastimados, y el Señor no quería darnos la bendición o esa respuesta o ese milagro porque lo podíamos echar a perder. Pero ya con ese proceso terminado teníamos que entender que era a través del Señor íbamos a recibir un milagro, íbamos a recibir la respuesta de esa oración, íbamos a recibir las promesas de Él, en el sí de Él y en el amén. Y así nació esta nueva temporada. Pasamos del alma ahora a ministrar lo que Dios cumple, Él lo promete. Y es un programa que a través del testimonio de lo que el Señor ha venido haciendo en mi vida, a través de la palabra del Señor, su fe se ve confrontada y aumentada, activada y puesta en función. Por medio del Espíritu Santo, por supuesto, que es quien convence, quien es quien capacita, quien es el que te guía. Y aquí está este siervo inútil, dejando que el Espíritu Santo me use como una herramienta del reino para que ahí sí pueda ser útil, ahí pueda ser utilizado por Él, el que tiene el poder, el que tiene la manera, el que puede hacer las cosas. No soy yo soy un simple servidor. Yo le quiero dar a usted testimonio de algo que me ocurrió hoy, que fue sorprendente. Porque ayer en medio de la oración, de la alabanza, se recibió una palabra del Espíritu que decía el Señor: helos aquí, aún cansados, aún afligidos, vienen a mí como niños confiando que yo he de hacer el milagro. Y sí, a veces nos cansamos, a veces nos desanimamos, a veces entramos en depresión en tiempos en los cuales no queremos avanzar. Entramos en la conformidad del proceso, de la situación, de la circunstancia, y dejamos de creer. Nos quedamos quietos, estáticos, como aquel hombre que estuvo 38 años en el lago de Betesda esperando que el ángel tocara las aguas para ser sano, pero nunca pudo llegar. Luego viene Jesucristo y le pregunta que si quiere ser sano, y él, en lugar de reflexionar o ver en la pregunta del Señor el milagro, le dio un montón de pretextos.
Ya si hoy tal vez usted tiene un montón de pretextos en su vida por el cual no ha recibido el milagro, y puede decir: es que no es el tiempo, es que Dios no quiere que yo progrese, que yo sea próspero, que yo cumpla, que yo reciba, que yo sea sano, que sea libre. Hay muchos pretextos para no echarle, digamos, la culpa a Dios, sino decir que no ha sido el tiempo porque todavía no ha llegado. Esa palabra que a veces usamos, si Dios quiere, o en el tiempo de Dios, o en su voluntad, a veces son negativas, a veces son respuestas a las personas como una muleta, como una excusa del por qué no hemos recibido el milagro. Nos quedamos en la conmiseración del pobrecito: aquí estoy, aquí sigo, porque no puedo llegar a alcanzar las aguas cuando se mueven, se me atraviesan las personas. O en la miseria de quedarnos tendidos en el lecho en el cual nos encontramos, esperando la limosna, esperando la palabra de aliento, esperando que alguien nos alce de ahí y nos lleve al lago para ser sanos, para ser libres, para recibir el milagro. Y el Señor ha venido tocando mi mente, mi corazón acerca de los tiempos. Y sé que hay un tiempo para todas las cosas, como lo dice en Eclesiastés 3, que debajo del sol hay un tiempo para todas las cosas. Y lo puedo ver en Abraham, que se le da una palabra profética a través de aquellos 3 ángeles y pasa un tiempo hasta que se ve cumplida. Saliendo de Egipto, o Moisés, se le da la palabra profética de que van a llegar a la tierra prometida y pasan 40 años. Aquella mujer que gastó todos 12 años estuvo en esa situación hasta que llegó el momento en el que pudo tener el encuentro con Jesucristo. Y yo no lo quiero desanimar a usted, ni le quiero decir van a ser 40 años, no, van a ser mucho menos. En cuanto usted entienda que Dios quiere hacerlo, pero está en usted si lo quiere recibir o no. Está en usted si se quiere consumir 7 veces en el Jordán y limpiarse de la lepra que usted tenga, llámela como la quiera llamar. Problema económico, problema de salud, orgullo, soberbia, iniquidad, pecado sexual, como usted le quiera decir. Todo milagro requiere una acción. Aquellos 9 leprosos fueron limpios de su lepra y solo uno volvió. Pero todos accionaron, todos fueron a buscar a los sacerdotes para que les dieran el sello de que ya ellos eran limpios. Y hoy me pasó algo tan interesante. Dios ha estado siendo muy misericordioso conmigo. Me ha estado mostrando su amor, me ha estado mostrando su misericordia, me ha estado mostrando identidad como hijo. Me ha estado mostrando que Él está en todas las cosas, que Él suple todas mis necesidades, aún físicas, mentales, sentimentales, todas. Porque Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso. Pero hay cosas en mi proceso que todavía no han llegado, pero el Señor ya las habló. Y sé que en el momento preciso, en el tiempo exacto, en el tiempo justo, Él va a ser. Pero nos cansamos y caminamos tal vez a paso un poco más lento, menos apresurados, pero aún creyendo, aún teniendo fe de que el Señor lo va a hacer. Porque caminamos por fe y no por vista. Porque la fe es la certeza de las cosas que no vemos, pero que algún día vamos a tener. Y hoy el Señor me llevó hasta Punta Arenas, en Costa Rica. Ahora y un poco más del lugar donde vivo.
Y el Señor primero me premió, me complació con algunos antojos que tenía con respecto a la alimentación. Y fue bueno, bondadoso. Y me dio en abundancia de lo que quería comer y probar. Me dio el recurso suficiente para pagar la cuenta, para poder chinearme, porque Él es mi proveedor. Pero Él iba trabajando, Él iba hablando en el viaje, y llegó el tiempo en que llegamos a un restaurante en el cual el Espíritu pone en mí una carga, una necesidad de escuchar a la persona que nos estaba atendiendo, porque para mi espíritu era notable que esa persona estaba siendo afligida, estaba siendo golpeada por sus compañeros, que no le estaba pasando bien, que estaba temeroso de que lo echaran y que estaba con su cabeza agachada. Y el Señor me revela eso y yo le digo, mira, vení acá, ¿usted es creyente? Y me hace, sí, soy creyente. Y el Espíritu pone una palabra en mi corazón y le digo, el Señor es el que va a levantar tu cabeza. Porque Él andaba cabizbajo, Él andaba trabajado, Él andaba cansado. Y yo me encontraba en una situación similar. Andaba cansado, andaba cabizbajo por la aflicción del tiempo de espera que estaba pasando. Y me hizo comprender eso, porque es muy interesante que a veces nosotros en la situación, en las circunstancias, se nos colocan personas al lado en la misma situación y le hablamos y les damos palabra de fe y los animamos y ellos salen llenos y uno, qué interesante. Si esa palabra era para mí, yo la necesitaba, pero ocupaba que alguien que también la ocupara estuviera al lado mío para poderla soltar de mi boca. Y entonces seguí hablando con este muchacho que nos estaba atendiendo y saca su celular y me dice, ¿usted sabe por qué yo soy creyente? Y fue un golpe directo a mi ego, a mi orgullo, a mi mente, a mi corazón. Porque ese muchacho me mostró una fotografía en la cual hace 5 años estuvo debatiéndose su vida en una cama de hospital lleno de mangueras, lleno de agujas, conectado a una máquina. En un accidente casi pierde la vida y Dios tuvo misericordia y amor con él. Y pasó un proceso duro y él me lo explicaba y me lo decía y yo decía, Señor, qué mal agradecido que soy yo. Porque hay personas que han pasado cosas más duras que yo y aún tienen fe y aún tienen esperanza. Y a veces Dios nos lleva a ver cosas de este tipo para que nuestra fe sea activa, para que nosotros entendamos que hay un propósito, que hay un plan en nuestra vida, para que nosotros veamos más allá de nuestra aflicción, de nuestra necesidad, de nuestra situación o circunstancia. Él es poderoso, Él es grande, Él es majestuoso. Y me llevó a ese lugar para que yo entendiera que el que sacó a ese hombre de la muerte, el que lo cuidó, el que lo guardó, el que lo levantó y que va a levantar y va a sacar de la situación en la que él se encuentra, es el mismo Dios que me va a dar el milagro de lo que yo estoy pidiendo. Sí, fue necesario manejar 1:30. Sí, fue necesario llegar a ese lugar. Porque Dios tenía un plan y un propósito para ese viaje. Y se cumplió en el nombre de Jesús. Y ahora que pensaba en eso y reflexionaba en eso,
Fue igual que Pablo, aquel día en el que juzgaron a Esteban. Pablo estaba en ese lugar cuando ese Esteban fue apedreado y abrió los ojos y miró los cielos y vio el trono, el que estaba de pie en el trono. Y comenzó a decir y a recitar desde el Génesis de quién era ese que estaba en el trono de pie. Y lo habló con un denuedo, con una pasión, con un amor, que su rostro resplandecía, fue transformado. Y las ropas ensangrentadas de ese hombre cayeron a los pies de Pablo. Dios llevó a Pablo a ese lugar a ver la muerte de ese hombre apedrado, para que él se cuestionara cuál era el plan y el propósito en su vida. Y muy poco después, Pablo fue cegado y oyó la voz de Jesucristo y entendió que había un plan y un propósito para su vida. Porque él se preguntó, y él dijo, ¿qué será? ¿Por qué ese hombre hablaba así? A mí me pasó eso de Pablo. Se me cegaron los ojos en la carne al oír a ese hombre que fue destinado a muerte, y entender que él tenía un plan y un propósito de vida. Y yo le pregunté al Señor cuál es, aunque sé muchas de las cosas que el Señor por medio de palabras proféticas me ha dado, pero aún le falta a uno a veces seguirle preguntando al Señor qué es lo que quieres conmigo, para poderlo hacer, para ser obediente, para caminar en Él y para que sus promesas en ese camino se activen y que se comiencen a dar. Hoy fue un día donde hablé mucho de la palabra del Señor. Hoy fue un día donde a una persona le hablé acerca de José, ese hombre que se le fue quitado su familia, su manto, su vida, porque se declararon que había muerto. Pero luego Dios le restituye su familia, todo un pueblo, porque Él tenía un plan y un propósito para con eso. Y si Dios te ha quitado algo en este tiempo y usted entiende que es, Dios ha quitado las cosas para poder encaminarlo y enrumbarlo usted, al igual que lo hizo con José, a ver el plan y el propósito de Él cumplirse en su vida. Aquel sueño que tuvo de aquellas cañas que se arrodillaban, que se volaban enfrente de Él, aquellas estrellas que se inclinaban también, tenían que tener un cumplimiento en un tiempo, y Dios quitó de alguna manera a su familia, quitó su vida, porque ella, como le digo, fue declarado muerte. Le quitó su libertad, lo metió en una prisión para después restituirle las cosas de una manera mayor, sobreabundante, para que él pudiera administrar las riquezas del faraón y poderle dar de comer a su familia y a todo su pueblo. Y hoy tal vez usted se siente cansado, afligido, pero aún cree que el Señor lo puede hacer. Quiero que sepa que el Señor todo lo que le ha quitado se lo va a devolver. Se lo va a restituir, como lo hizo con Job, como hizo devolverle a su familia, a José. En el nombre de Jesucristo, cuando el plan de Él, su propósito, su tiempo, el lugar, se activen en el nombre de Jesús. Y ahí vamos a poder decir, como dice la frase, el versículo que utilizamos para este programa. Las promesas en Dios son el sí y en el amén. Las promesas que le dio Dios a usted es una afirmación de que sí las va a cumplir. En el amén, en el así sea, en el tiempo que Él ha predeterminado hacerlo, en el nombre de Jesús. Y si Dios hoy usted lo ha traído a ese lugar, era para que usted escuchara la historia, el testimonio de ese muchacho, similar a ese Esteban, que al ver personas tan trabajadas, tan procesadas por Dios,
y siguen creyendo, se les sea a usted aumentada la fe, activada la fe, aumentado la esperanza y la fe en el nombre de Jesús. Porque Él es bueno, porque Él quiere que usted entienda que hay un plan y un propósito en su vida por el cual Él lo vio en el vientre de su madre y sus ojos vieron su embrión. Y hay un plan y un propósito en su vida, el cual se cumplirá en el tiempo que ya tiene el Señor predeterminado ser, donde todas las cosas ya están hechas, las visibles, las invisibles, en el cual aquel clamor le va a llevar a usted a ver las cosas grandes y ocultas que están reservadas para usted, porque Él va a responder. Porque Él desde el primer día del clamor envió la respuesta, pero hubo presión. Se le impusieron reyes, se le impusieron huestes, se hizo ese famoso cielo de cristal, el cielo de bronce, por el cual usted no ha recibido la respuesta, pero quiero que sepa que está a poco tiempo de recibirla en el nombre de Jesús. Si no es que ya a través de este testimonio usted ya se le fueron abiertos los ojos del Espíritu y puede ver más allá de su situación y su circunstancia, no su realidad, sino la verdad en Dios, en el nombre de Jesucristo. Porque Él quiere hacer grandes cosas, maravillas, prodigios, señales alrededor suyo, para que usted sepa, en el nombre de Jesús, el plan y el propósito que tiene Él para su vida, mayor, super mayor, grande, poderoso, un propósito gigantesco, por el cual Él le ha quitado muchas cosas a usted para que después le sean restituidas en el nombre de Jesús. Y esas no sean distractoras, y estas no sean piedras de tropiezo, y esas no sean una cadena, una ancla para que usted no pueda avanzar en el plan y el propósito de Dios en el nombre de Jesús. Pero así como estuvo con José en todos los lugares, en todo el proceso, así Dios está con usted hoy en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted sepa eso. Yo quiero que usted sepa que Él no hace nada por casualidad. Él hace todo por una razón. Y que por ser sus pensamientos superiores a los nuestros, no entendemos aún la magnitud de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero cuando eso suceda, cuando las cosas sucedan, usted va a decir: mira, fue por eso, para eso. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él tiene un propósito contigo, porque Él te quiere usar, porque Él quiere hacer grandes cosas en su vida en el nombre de Jesucristo. Él es poderoso, Él es majestuoso. Usted va a conocer de su amor, de su gran poder, de su gran misericordia. Usted va a conocer al Dios grande, al Dios poderoso, al Dios que para Él no hay nada imposible. Usted va a conocer al Señor, nuestro Dios, el que preparó a José para que en un tiempo, una temporada, pudiera darle de alimento, comida a su pueblo, para que se le fuera restituida a su familia, en el nombre de Jesús. Así como Job pasó su proceso y recibió el 200% de las cosas, así Dios también, en el conocimiento de su plan y su propósito, el Señor apuntará sobreabundantemente sobre su vida, en el nombre de Jesús, la bendición, la provisión, el amor, el favor, la gracia, lo que sea que usted ocupe, la sanidad, la salvación, en el nombre de Jesucristo. Porque Él quiere restituirte, porque Él te quiere dar, porque Él quiere mostrarse a usted como el Dios bueno, como el Dios lleno de amor. Y quiere que las personas, a través del testimonio, a través de la victoria que usted va a recibir en su proceso, sea alabado y adorado el nombre del Señor. Y digan: solo Dios lo pudo hacer. Y Dios lo va a hacer, así como lo hizo con Él, lo hará conmigo. Como yo pude ver hoy
a través del testimonio de esa foto que me enseñó ese muchacho, que como lo hizo con él, lo iría a hacer conmigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo un poco, para que sea el Señor haciendo milagros, prodigios, señales en su vida, para que sea el Señor activándolo en fe y en esperanza, para que sea el Señor en el nombre de Jesús a través de la palabra siendo establecida en su vida, cumpliendo la profecía dada, porque la profecía es un anuncio de un evento futuro, pero cuando apostólicamente se habla esa palabra y es establecida, se pone en función, se activa y se comienza a caminar en las señales, en los milagros y en los prodigios, en el nombre de Jesucristo. Y hoy oramos en el nombre de Jesús para que el Dios grande, el Dios poderoso, el que todo lo puede, el Elohim, el León de Judá, Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Nisi, la victoria, nuestro Rafa, nuestro sanador, el creador de todas las cosas, el creador del universo, el todopoderoso, el Rey soberano, el Rey poderoso, venga a su vida en el nombre de Jesús, haciendo ese milagro, ese prodigio, trayendo esa respuesta en el nombre de Jesucristo. Que sea el Señor sanándole en el nombre de Jesús. Que sea el Espíritu Santo de hoy llegando donde usted se encuentra en el nombre de Jesucristo y tocando esos órganos que tal vez hoy no se encuentran en el 100% de su función, pero Él los va a limpiar y Él los va a poner a funcionar. Esos riñones, ese hígado, esos pulmones, ese vientre, en el nombre de Jesús, se va el cáncer, se quita, se seca, se desaparece, disminuyen en el nombre de Jesús los tumores hasta desaparecer en el nombre de Jesucristo. Viene la sanidad sobre tu cuerpo completamente, tocando tu visión, tocando tu garganta, la laringe, la faringe, los pulmones, los alvéolos de los pulmones, las bolsas pulmonares en el nombre de Jesús, el intestino delgado grueso, la vejiga, en el nombre de Jesús son sanos a través de las llagas de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Tus músculos, tus huesos, tus tendones, en el nombre de Jesucristo. Tu cerebro, los hemisferios del cerebro, el subconsciente, el consciente, todas las partes del cerebro, cerebelo, en el nombre de Jesús, todas las glándulas en el nombre de Jesucristo, segregando la cantidad correcta de químicos en tu cuerpo en el nombre de Jesús, la tiroides en el nombre de Jesús, la glándula pineal en el nombre de Jesucristo, el cerebro, el cerebelo en el nombre de Jesús, los dos hemisferios del cerebro en el nombre de Jesús son tocados hoy por las llagas de Cristo, tus ojos en el nombre de Jesús, tu olfato, tus oídos, tus ojos en el nombre de Jesucristo son sanos en el nombre de Jesús por sus llagas en el nombre de Jesucristo. Declaramos salvación sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Declaramos restauración en el nombre de Jesús. Declaramos milagros poderosos en el nombre de Jesucristo. Declaramos y decretamos que es la verdad de Dios haciéndose en su vida, no la realidad que vos ves, sino la verdad de Dios en el nombre de Jesucristo. Declaramos sanidad, declaramos provisión, declaramos amor, declaramos misericordia, declaramos salvación en el nombre de Jesús. Que tú y tu casa sean salvos, que tu familia sea salva, que todo tu barrio llegue al conocimiento de Cristo y sean salvos en el nombre de Jesús. Que tú puedas recibir el milagro para que puedas ser de testimonio de muchas personas en el nombre de Jesucristo. Que el Señor sea usándote en el nombre de Jesús, en profecía, como apóstol, como pastor, como evangelista, como maestro en el nombre de Jesús. Que sea el Señor usando todos los dones, sabiduría, ciencia, discernimiento, profecía en el nombre de Jesús, sanidades, milagros, señales en el nombre de Jesucristo. Que tú puedas ver el poder de Dios en el nombre de Jesús, haciendo grandes cosas en todo tu cuerpo, en toda tu vida, en el nombre de Jesucristo. Restauraciones familiares en el nombre de Jesús. De padres a hijos, de hijos a padres,
familiares lejanos, cercanos, sean restaurados y lleguen al conocimiento de Cristo. También matrimonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Pedimos restauración también por aquellos que se encuentran muy perdidos en drogas, en adicciones, en el nombre de Jesús. Restauración en las finanzas, apertura de puertas en trabajos, pago en el nombre de Jesús de deudas en el nombre de Jesucristo. Abundancia de dinero en el nombre de Jesús a través de su Santo Espíritu, a través del favor y la gracia que se ponen en los currículos y se abren hoy en el nombre de Jesús las oportunidades, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor Dios, por esta noche. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que harás, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy seas tú activando la fe, la esperanza, Espíritu Santo. Seas tú tomando el control de todas las cosas, en el nombre de Jesucristo. Bueno, ahora sí, llegando al final de este programa que se transmite los domingos y los lunes a las 11 de la noche. A veces duramos una hora, a veces media hora, pero hoy espero que el testimonio de ese muchacho que venció la muerte, que tuvo esa victoria a través de Jesucristo y del Santo Espíritu de Dios, sea activando su fe, sea activando su esperanza en el nombre de Jesús. Y así como lo hizo con él, lo va a hacer con usted en el nombre de Jesús. Porque como decimos aquí, las promesas de Dios son en Él el sí y el amén en el nombre de Jesucristo. Que sea el Señor hoy derramando su favor y su gracia sobre su vida, haciéndolo experimentar los milagros, los prodigios y las señales en el nombre de Jesús. Yo me despido, como les digo, mi nombre es Juan Argüello, estoy en Facebook, aparezco con ese nombre. Y me despido de ustedes al ser las 11:35 de la noche en la ciudad de Heredia, San Francisco, Costa Rica. Que sea el Señor, en el nombre de Jesús, llevándolo a cumplir el plan, el propósito, el diseño que tiene Él y supliendo todas las cosas, restituyéndole a usted también en el nombre de Jesús. Me despido y le bendigo y le digo gracias a Dios por este tiempo, en el nombre de Jesús, que esté muy bien. Bendiciones.